Moi, hola a todos y bienvenidos al canal. Últimamente me he dado cuenta de que muchas personas no tienen clara la diferencia entre los términos teísmo, deísmo, ateísmo, agnosticismo y demás. De modo que he decidido hacer este vídeo para intentar aclarar la diferencia e intentar explicar un poco qué significan y a qué hacen referencia. Así que, empecemos. De acuerdo, para empezar, teísmo y ateísmo son dos posturas que hacen referencia al concepto creencia. Puesto que hace referencia a una creencia, un teísta es una persona que cree en la existencia de un dios o dioses. Dentro del concepto teísmo tenemos más divisiones, como pueden ser el deísmo, el monoteísmo, el politeísmo, etc. Yo creo que la diferenciación más importante es entre teísmo y deísmo. Un teísta es una persona que cree en un dios o dioses que interactúan con el mundo en el que vivimos, con nosotros, que se relacionan. Mientras que un deísta es una persona que considera que, si bien un dios o dioses han creado el mundo, no interactúan con este. Después tenemos el concepto opuesto, el ateísmo. Un ateo es una persona que no sostiene una creencia en un dios o dioses. Al contrario de lo que mucha gente cree, un ateo no es una persona que cree que Dios no existe, sino una persona que no cree que Dios exista. Esta diferencia es importante. Decir que un ateo cree que Dios no existe implicaría que el ateo sostiene una creencia, lo cual no es cierto, ya que el que sostiene la creencia es el teísta. El ateo es aquel que carece de creencia, por tanto, un ateo no es más que alguien que no cree que Dios exista. Dicho esto, ¿es el ateísmo una religión? Basándonos en lo explicado anteriormente, podemos concluir que el ateísmo no puede ser una religión, puesto que no sostiene ninguna creencia. De la misma forma que no comer no podría ser considerado una comida, sería absurdo. Entonces, ¿qué es un agnóstico? El gnosticismo y el agnosticismo son dos posturas que hacen referencia al concepto saber o conocimiento. Un gnóstico es una persona que dice saber si Dios existe o no existe. Y de la misma forma que con los dos conceptos anteriores, un agnóstico es una persona que dice no saber, carece del conocimiento para saber si Dios existe o no existe. ¿Qué significa esto? Que los conceptos no son excluyentes. Por tanto, tanto un ateo como un teísta son o bien agnósticos o bien gnósticos. Un teísta puede ser gnóstico y decir yo creo en Dios y te afirmo que sé que Dios existe. Y también puede ser agnóstico y decir yo creo en Dios, pero no puedo estar seguro de su existencia. Un ateo también puede ser gnóstico y agnóstico. Un ateo agnóstico dirá que no cree en Dios, pero no puede saber a ciencia cierta si existe o no existe un dios o dioses. Mientras que un ateo gnóstico directamente descartará la idea como algo absurdo y no la tomará en cuenta. Habiendo dicho esto, podemos concluir que el agnosticismo no es, como mucha gente dice, otra postura respecto a la creencia de Dios o la postura más lógica, puesto que no es una postura referida a la creencia, sino al conocimiento. Creas en lo que creas, vas a ser gnóstico o agnóstico. Otra postura que considero interesante es el gnosticismo. Esta dice, antes de posicionarme respecto a un Dios, tengo que saber las características de este. ¿Dónde me posiciono? Yo me posiciono en tres categorías diferentes. Primeramente soy ateo, puesto que no estoy convencido por falta de pruebas de la existencia de ningún dios o dioses. Después soy agnóstico, puesto que no puedo saber a ciencia cierta si existe un dios o dioses que yo desconozca. Y por último soy antiteo. Este es un concepto un poco más nuevo y básicamente significa que creo que la inexistencia de ciertos dioses de ciertas religiones puede ser probada. ¿Cómo se hace esto? Simple, demostrando que los atributos de ciertos dioses son o bien incompatibles entre sí o bien incompatibles con la realidad. Espero que este vídeo os haya resultado útil y haya podido aclarar un poco las diferencias entre estos conceptos. Si algo no ha quedado claro o queréis hablar sobre algún concepto más, podéis dejarlo en los comentarios. ¡Hey, pa!